saludos a cada uno de ustedes. Permítame. Ok. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar teniendo el día de hoy lo que sería Romanos capítulo 15. Ahora bien, vamos a hacer un poquito repaso de los anteriores capítulos. Vamos a hacer... ahí está, listo. Vamos a ser un poquito breves, esperando que pueda ayudarles con respecto a esto del libro de Romanos. Hermanos, el libro de Romanos se dio con el apóstol Pablo ya años después de su conversión. Y pues bueno, hermanos, hubo una situación en Roma que los llevó a orillarse a lo que era... que se escribiera esta carta. Habían sido expulsados los judíos de Roma por 5 años, después regresan, y entonces, hermano, aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que son cristianos, pues regresan y hay una iglesia gentil dentro de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan los cristianos que eran creyentes de fuera y ahora está una iglesia que es de gentiles. Entonces, cuando llegan, hay un choque cultural con respecto a esto, porque dicen, bueno, ¿por qué ellos no guardan el día sábado? ¿Por qué ellos no tienen las leyes alimenticias, como lo explica aquí en otro de los capítulos? ¿Por qué ellos no tienen el comer kosher? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y pues bueno, con respecto a las leyes que ellos habían tenido como judíos, ¿por qué los gentiles no la están teniendo? Entonces, ahí hay una disputa. Empieza a haber un conflicto entre los cristianos, entre los creyentes de Roma. Entonces, es enviada esta carta para que ellos puedan estar entendiendo que son, ¿verdad?, de los mismos, que son hijos de Dios, que tanto judío como gentil están bajo pecado y los dos están condenados. También entendemos que los dos pueden ser salvos a través de Jesucristo. Los gentiles, vino el Señor Jesucristo como su Salvador, y con los judíos es que vino el Mesías, el Cristo, que es el ungido de Jehová, vino para poder salvarlos a ellos. Por eso es correcto decir que ha llegado su Mesías con los judíos, pero no es correcto decir que los gentiles, nosotros tenemos a nuestro Mesías. Es más bien decir que Él es nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí se está dando esa disputa en lo que es los gentiles, los judíos, quién es más, acerca de que, pues bueno, los judíos tienen la ley, la Torá, y por lo tanto ustedes gentiles, ¿verdad?, no tienen nada, nosotros somos los especiales. Y entonces Pablo les dice, entonces ustedes tienen una mayor responsabilidad, que no la han cumplido, que no la han llevado a cabo. Tendrían que haber comunicado, hablado la palabra de Dios a todo el mundo, pero no lo han hecho. Entonces, tanto judío como gentil no han hecho lo que se tiene que hacer. Y por eso es que vino Jesucristo. Cristo vino y dio libertad, dio un nuevo pacto. Y nosotros lo podemos ver en cada uno de estos capítulos. Llega entonces, hermanos, al capítulo 15, donde nos va a hablar acerca de estos gentiles, porque les dice entonces a los judíos que ellos son los responsables, ¿verdad?, de que si ya conocían acerca de la ley, de la Torá, acerca de las profecías, entonces, ¿por qué muchos de los judíos no acataron a lo que eran las señales, a las profecías, y creyeron en Jesucristo? Sino al contrario, muchos judíos no creyeron. Cuando dice ahí en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1 vamos a ir para nada más dar pie a lo que sería Romanos. Y en Juan capítulo 1, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino. Ahora, ¿a qué vino? Vino a lo suyo, que era morir en la cruz del Calvario. Eso era lo suyo. Y después nos dice, los suyos no le recibieron. O sea que hubo grupos de gente judía que no recibieron a Cristo, a pesar de todas las señales que había hecho, a pesar de todos los milagros, de todas las proezas que él hizo aquí en la tierra. Aún así los judíos no creyeron.
pero hubo otras personas que sí creyeron, que dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hubo otra parte que sí creyeron en Jesucristo y entonces ellos fueron hijos de Dios. Ahora bien, vamos a entrar a lo que sería Romanos capítulo 15 con el evangelio a los gentiles, pero dando pauta de que todo el libro habla acerca de una palabra que es justicia. Justicia. Entonces entendemos que todo el libro de Romanos nos da el panorama de que quiere el apóstol Pablo darles el anunciamiento a cada uno de ellos, judíos y gentiles, que empieza, que están bajo pecado, que ellos están separados, pero han sido reconciliados por Cristo, que no es uno mayor ni menor, sino que los judíos y gentiles que han creído en Jesucristo han sido salvos y han sido hijos de Dios ahora. Y entonces vamos a esta culminación en el capítulo 15 para después llegar a lo que es el completo en el capítulo 16. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a poder comprender y entender mejor tu palabra. Gracias por este estudio que estamos teniendo. Ayuda a mis hermanos a seguir creyendo y a seguir creciendo en gracia y misericordia para contigo. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en el capítulo 15, hermanos, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermano, este versículo es en el contexto del capítulo 14 que va hablando acerca de recibir al débil en la fe. Y es eso lo que les estaba comentando, que había un pleito, que había una disputa de los judíos con los gentiles, si se tenía que estar comiendo kosher, si se tenía que estar reuniendo en el Shabbat. Y pues ellos decían, nosotros como judíos somos superiores a ustedes, pero no es así. Se los va a aclarar el apóstol Pablo, que hay que recibir al débil en la fe, que hay que recibir a aquellos que no están teniendo estas prácticas y no imponerle las prácticas a ellos. Por eso es que ahora la iglesia, nosotros, no es que guardemos el sábado. Cuando les pregunten a ustedes, acuérdense, hermanos, de que si ustedes guardan el sábado, ustedes digan, yo guardo todos los días porque yo adoro a mi Dios todos los días, que yo aparto tiempo todos los días para exaltar a mi Dios, que todos los días yo estoy consagrando mi vida a Cristo, porque antes era simplemente un día, que era el Shabbat, el sábado, pero ahora, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de exaltar, glorificar, alabar a Dios todos los días. Y eso es lo que nosotros tendríamos que decirle a esas personas que dicen, tú no guardas el Shabbat, yo guardo todos los días. Usted nada más guarda un día. Yo estoy guardando todos los días porque yo sé que es para mi Dios, para mi Señor, porque yo le exalto, le alabo. Y yo me acuerdo de Él, de mi Creador, de mi Señor, de mi Salvador, todos los días. Ahora bien, entonces, hermano, aquí se les dice que hay que recibir al débil en la fe, pero bien, entendiendo acerca de qué es la fe. La fe es creer. Entendemos, hermano, que no es algo imaginario, que no es algo que de repente alguien nos diga, ya tienes fe y ya por eso tenemos fe, sino es algo que estamos creyendo, que es algo sustentable, que es algo que realmente nosotros podemos entenderlo a través de la palabra de Dios, que aun cuando nosotros no lo vemos, sabemos que existe y que así como las promesas que Dios dijo en el Antiguo Testamento y se cumplió con lo que sería el Señor Jesucristo, hay muchas profecías que están todavía pendientes para que se cumplan cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces, ¿usted lo cree, hermano? Entre más usted vaya leyendo la Biblia, usted va creyendo mejor en lo que es, en lo que se está hablando, en lo que se está escribiendo aquí, en lo que aquí se nos está diciendo, hermano, porque usted va entendiendo el panorama completo, pero usted lo tiene que creer al tal grado, hermano, que lo lleve a la práctica, que usted se lo diga a otra persona, que usted lo viva, que no es simplemente decir, yo creo en Jesucristo y cuando vengan dificultades, cuando vengan situaciones difíciles, entonces decimos, ahí sí yo ya no creo en Cristo, ¿verdad? Mejor creo en el gobierno, creo en la iglesia, creo en otras personas antes que a Dios.
Entonces, hermano, cuando llegan esas tribulaciones y esas pruebas es donde nosotros tenemos que entender si realmente estamos creyendo en Dios o no lo estamos haciendo. Y eso es mi fe, que se va a ir creciendo, se va a ir aumentando cuando yo pase por diversas pruebas y que yo me mantenga firme. Ahora es la fe de Dios, que nosotros estamos creyendo en Él, en lo que Él va a estar haciendo. Entonces, hermano, aquí se nos habla en el capítulo 14, que llega en el capítulo 15, con respecto a que nosotros tenemos que tener esa fe en el cual nos lleve a hacer obras, a poder estar comprendiendo y entendiendo lo de mi hermano. Hoy en día es más problemáticos entre los hermanos que los que vienen de afuera, porque los que vienen de afuera no los conocemos, pero los que están adentro conocemos y sabemos qué es lo que les aún les enoja, y hasta podemos decirle o insultarle con ello para que el hermano pues se enoje. Pero así no debería de ser. Si somos una familia en Cristo, deberíamos de nosotros estarnos llevando mejor, ayudándonos unos a otros, orando unos por otros. Eso es lo que quiere decir del capítulo 14, capítulo 15, y que llega en el versículo 7. Dice así: por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de ¿quién? Para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Tome en cuenta esto, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, hermano, una de las situaciones con respecto a las profecías, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, lo que es el tema y la doctrina de cristología. El Señor Jesucristo pudo haber venido a los 30 años, empezar su ministerio y entonces morir en la cruz del Calvario. Muchos simplemente saben acerca de a la edad de 30 años, hermanos, pues empiezan su ministerio, hace todo, los apóstoles, los discípulos, llega al momento donde muere en la cruz del Calvario, es sepultado y es resucitado. Entonces, ¿para qué viene como niño? ¿Por qué desde pequeño? ¿Por qué desde el vientre de la madre? ¿Verdad? Ahí con esta María. Bueno, hermanos, una de las situaciones es que Él vivió nuestra vida. Es el hombre perfecto, el hombre en el cual tanto en el vientre sin pecado, nacimiento sin pecado, y que Él fue creciendo sin pecado. Entonces vivió nuestra vida. Por eso es que se tuvo que hacer todo ese procedimiento. Tenga cuidados, porque hay doctrinas que dice que el Señor Jesucristo vino en espíritu, o que el Señor Jesucristo nada más descendió y nada más llegó a la cruz y listo, fue todo. No, sino que tuvo que vivir nuestra vida completamente, lo que es un bebé, lo que es un niño, lo que es un adolescente, un adulto. Él tuvo que vivir nuestra vida. Él es, ¿verdad?, el Hijo del hombre, que es la esencia del hombre, el Hijo de Dios, que es la esencia de Dios misma. Entonces es un hombre completo, perfectamente, sin pecado. Entonces, en lugar de nosotros. Y entonces, ¿a dónde vino? Con los judíos. Él es circuncidado, hermano. Él es judío de la tribu de Judá realmente, hermanos. Y entonces, el hijo de la promesa. También, hermano, ¿por qué tuvo que venir como bebé? Porque era una promesa hecha por Dios. Entonces, ¿se cumple esa promesa? Claro que sí. Aquí nos los dice, que Él llega y dice para confirmar las promesas hechas a los padres. Quiere decir que esas promesas que hizo Dios en el Antiguo Testamento a los apóstoles, a los profetas, sacerdotes, reyes, etcétera, entonces es cumplida con el Señor Jesucristo. Quiere decir que entonces, si se cumplió esas promesas, quiere decir que entonces las otras promesas que Dios hizo, se van a cumplir más adelante. Pero a veces, hermano, nosotros nos enfrascamos de que, sí, viene Jesucristo un día, pero no vemos las demás promesas, las demás señales, las profecías que van a estar, se van a manifestar más adelante, hermanos. Ahora bien, después nos dice en el versículo 9, entendiendo que Él es judío, que el Señor Jesucristo es judío de la tribu de Judá, que es circuncidado, hermanos, y que Él cumplió todo lo que era la ley, hermanos, completamente. Lo que el ser humano no podía hacer, el Señor Jesucristo lo hizo. Él cumplió completamente. Ahora viene una de las situaciones, hermano, es que Él no tuvo
que llevar ningunos palominos, ni tampoco alguna oveja, nada para un sacrificio, porque era sin pecado. Entonces hay leyes, hermano, que tenían que ir y demostrar con un sacrificio porque eran pecadores, pero él no era pecador, hermanos, entonces él no tenía que presentar ofrenda. Ahora bien, después de esto, hermano, dice en el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Esa es la parte interesante, hermano, que nosotros tenemos que entender, que a veces los mesiánicos y este tipo de gente, tristemente, hermanos, que eran bautistas fundamentales, ahora son desviados. Hermano, nosotros tenemos que entenderlo completamente. Dice ahí, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Yo ya no me necesito hacer un judío para glorificar a Dios. Yo soy un gentil salvo que puedo yo glorificar a Dios sin necesidad de circuncidarme, sin guardar el Shabbat, ni tampoco estar comiendo kosher, ni nada de eso, sino que yo soy salvo a través de Jesucristo, hermanos, a través de mi Salvador, pero yo no me tengo que hacer como un judío para poder entonces entrar al reino de los cielos, sino que yo tengo que glorificar a Dios siendo yo gentil, hermanos. Tomen en cuenta eso, por si alguna vez escucha usted un mensaje o que alguna persona llegue y le empiece a cuestionar a usted, dígale, aquí dice en Romanos capítulo 15, aquí en el versículo 9, que yo tengo que glorificar a Dios como gentil, hermano, no como judío. Por eso es que yo no me tengo que hacer como un judío, hermano. Después nos dice, por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Y se nos habla en los pasajes en Galilea de los gentiles al otro lado del mar, ¿verdad? De lo que es el lago de Galilea. Ahí, entonces, en Zabulón, Neftalí, resplandeció luz a estos gentiles. Entonces, el Señor Jesucristo nada más habló a los judíos. No, hermano, él habló al pueblo judío, como muchas veces nosotros lo podemos observar con el apóstol Pablo. Cada vez que llegaba a una ciudad nueva, él ¿a dónde hablaba? A los judíos, pero los judíos rechazaban. ¿Y a dónde iba? Con los gentiles. El Señor Jesucristo dio ese anuncio también a esos gentiles, hermano. Ahora bien, una de las situaciones que yo quiero que usted observe dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré, dice, y cantaré a tu nombre. Hermano, el cantar el nombre de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se le dio a él la facultad de poder estar cantando y alabando a Dios. Yo me alegré con los que me decían, dice el salmista, dice David, que aquellos que le estaban diciendo que iban a ir a la casa de Jehová, entonces él se gozaba y él cantaba alabanzas. Pueblo de Israel. Pero ahora, ¿quién más puede exaltar, alabar, glorificar a Dios? Ahora como gentiles lo podemos hacer sin necesidad de ser judíos. Me voy explicando, hermanos, porque muchas veces la gente piensa que uno tiene que entonces tomar tiempo para poderse convertir, para poder guardar la ley, el Shabbat, el kosher y empezar con sus prácticas. Hermano, no, yo puedo hacerlo porque yo ahora soy un gentil salvo y que yo puedo glorificar a Dios, yo puedo cantar y exaltar el nombre de Dios sin necesidad de que yo sea un judío. Ahora soy salvo a través de Jesucristo. Hermano, en los capítulos anteriores, si te das cuenta, nosotros como gentiles, como la iglesia, como los que ahora somos salvos, hemos sido injertados en el olivo. Tengan en cuenta esto, hermano, está el árbol, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros somos injertados y que nosotros ahora somos hijos de Dios y entendemos y reconocemos al pueblo de Israel, que no lo ha desechado Dios, pero también entendemos, hermano, que nosotros como injertados en el olivo tenemos ahora la oportunidad de exaltar, glorificar el nombre de Dios sin ser nosotros judíos. Ahora dice ahí, versículo 10, y otra vez dice, alegraos, ¿quiénes, hermano? ¿Judíos? Dice, alegraos, gentiles, dice, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ahora, hermano, todos los pueblos,
Todos los pueblos, todas las naciones tenían que exaltar el nombre de Dios. ¿Cuál era la responsabilidad del pueblo de Israel? Que anunciara, que estuviera llevando la palabra a todo el mundo, pero no lo hizo. Ellos se lo quedaron para sí y entonces no lo empezaron a divulgar, a compartir, a hablar. Entonces ellos se lo quedaron y por eso es que fueron tan reservados, hermanos, en todo ello. ¿Tú sabías que cualquier persona podía exaltar el nombre de Dios? Pero ahí sí, en el Antiguo Testamento nos dice que tenían que ser esos extranjeros que se iban entonces a añadir a lo que era Israel, que tenía que circuncidarse, que tenían que hacer las prácticas y poder así exaltar el nombre de Dios. Ahí sí, hermanos, pero ahora que Jesucristo ya entregó el sacrificio perfecto, ahora que Él es nuestro sumo sacerdote, como nos lo dice en Hebreos, entonces, hermano, nosotros podemos estar glorificando a Dios porque tenemos entrada hasta el lugar santísimo, sin necesidad, hermano, de llegar con un animal, un carnero y poder presentar esas ofrendas. Nosotros podemos hablarle directamente porque ahora, hermano, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es Dios mismo, y entonces Él es el que nos guía. ¿Para qué? Para que hagamos lo que es correcto, la voluntad de Dios. Y después nos dice aquí, versículo 12, y otra vez dice, ¿quién? Isaías. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan ¿en quién? En él. En él, o sea, nosotros esperamos en él, en lo que es la salvación de él. Después dice versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él, creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Ahora que ya entendieron los judíos siendo salvos, los gentiles siendo salvos, que los dos estaban perdidos, que vino la reconciliación con Cristo y que ahora es un pueblo, de los dos se hizo uno, quiere decir la iglesia que es judíos salvos, gentiles salvos, ahora son añadidos a la iglesia. Entonces quiere decir que ellos se pueden estar amonestando los unos a los otros, sin necesidad de que esté un apóstol, sin necesidad de que cada semana esté el apóstol Pablo ahí regañando o exhortando, porque ellos ya tienen ese conocimiento. Solamente les faltaba entender que realmente una persona es salva a través de Jesucristo, no porque es un gentil, es perdido. Y entonces, como es judío, entonces es salvo. No, hermanos, sino que ahora el judío y el gentil que es salvo es añadido a la iglesia. Y por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que estar unidos cada día, cada momento, hermanos, en amor y respetar. Por ejemplo, los judíos tenían que respetar que los gentiles en toda su vida ellos no habían tenido lo que serían las leyes alimenticias y no se las iban a imponer. Si ellos querían comer un puerquito, si querían comer unas carnitas, ahora que ustedes se van a graduar me invitan a las carnitas, entonces hermano no hay problema, que lo podemos comer. Pero usted sabe lo dañino que es. Claro que sí. Miren, hermano, hay muchas comidas que son dañinas, pero los judíos no porque no coman tal o cual comida, no crean que no se enferman del estómago. Claro que sí, son humanos y también tienen su parte, hermanos. Entonces, el judío, hermano, ahora él que está practicando, porque así se le ha formado desde niño, el gentil no tiene que estarle diciendo, no, échate un taquito de carnitas. Él es libre de poder estar siguiendo con esa ley alimenticia. Ahora que entiendan que no es para salvación, pero si ellos lo han practicado todo el tiempo, entonces ahora, hermano, que sigan, pero que tampoco critiquen a aquel que sí está comiendo. Me explico, hermanos, eso es acerca de tener esa fe verdadera y estar recibiendo a ese débil en la fe, que a veces pareciera que nosotros somos los débiles porque estamos criticando a los demás. Entonces, por eso, hermano, decimos, bueno, entonces, ¿realmente él es el débil o soy yo porque no lo estoy entendiendo lo que él está comiendo? El gentil no tenía que criticar al judío ni el judío al gentil, sino más bien ellos tenían que estar en armonía, en amor
por lo que Cristo hizo en sus vidas, por lo que ya Él expresó en sus vidas, y por lo tanto tienen que ir siendo cimentados, arraigados, y que vayan creciendo en esa comunión unos con otros. Después nos dice aquí en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él, creer en Él, todo lo que Él hizo por nosotros. Versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar. Una palabra interesante, hermano, porque muchas veces en los textos nos habla acerca de recordar. Quiere decir que ya han sido instruidos, ya se les enseñó, y por lo tanto tendrían que ellos estar acordándose de todas esas instrucciones. Nosotros, hermano, cuando vamos y compartimos, predicamos, como en este momento, hermano, hay muchas cosas, o tal vez todas las cosas, que usted ya se lo sabe, pero lo que estoy haciendo es hacer un repaso de lo que usted ya sabe y recordar nuevamente aquello que usted ya lo vio en alguna sesión, en alguna enseñanza, porque usted ya estudió en su parte, ahí en su casa. Entonces, lo único que estoy haciendo es, estoy recordando aquellas enseñanzas, hermano. Pero esto es importante porque muchas veces me dijo una vez una persona, pastor, pero ¿qué es de nuevo? Háblenos algo nuevo, algo así que nadie sepa. Y yo le digo, pues no hay nada nuevo bajo el cielo, hermano. Todo se sabe, se entiende. Lo único que nosotros hacemos es transmitir aquel conocimiento que ya está, que no es algo nuevo, que pareciera algo nuevo para nosotros cuando somos nuevos creyentes. Pero hermanos, cuando vamos nosotros aprendiendo, llegará el día que nos van a estar recordando aquello que nosotros ya repasamos. Y aquí se lo está diciendo a judíos y a gentiles, hermano, aun cuando eran diferentes, aun cuando eran exiliados los judíos cristianos, ellos estaban entendiendo acerca de Jesucristo, y los gentiles que estaban viviendo en Roma, ellos empezaron a aprender acerca de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Les está recordando aquella enseñanza que ellos ya han tenido. Y ahora ellos tienen que estar recordando que realmente tenemos que tener el cuerpo de Cristo de manera que sea completa, respetuosa, amándonos unos a otros. Y entonces dice aquí, recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles. Después nos dice, ministrando el evangelio de Dios para para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos, que estamos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Ahora, aquí nada más ponemos paréntesis, hermano. Usted ha estudiado, y les pregunto, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes sí lo han estudiado, posiblemente, algunos otros dicen, sí, ya lo he visto, pero por ejemplo, doctrinas bíblicas, hermano, acerca en el libro de Romanos, ¿ustedes lo han investigado, hermanos? Acerca de las doctrinas en el libro de Romanos. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos, hermano, porque esto es recordar, pero también ustedes a veces en las predicaciones, hermano, nosotros que hemos estado escuchando, que hemos ido a conferencias, que hemos tenido sesiones de enseñanzas, de repente el pastor, el hermano, el evangelista, el misionero nos dice, abran su Biblia en Romanos capítulo tal. Entonces, hermano, nos está hablando doctrina. Y hay veces que nosotros pues no le tomamos en cuenta, simplemente un pasaje para afirmar o para reforzar lo que está enseñando. Pero fíjense, aquí en las doctrinas bíblicas, por ejemplo, la doctrina de Dios, hermano, yo creo que ahí tienen su Biblia todos, entonces vamos a estarlo teniendo. Por ejemplo, capítulo 1, ahí en capítulo 1, hermanos, versículo 19, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 19 a lo que sería el 32. Habla acerca de la doctrina de Dios, la tradición remota, hablando acerca de la creación misma, hablando acerca de aquel que lo sustenta todo. Eso es acerca de la doctrina de Dios, como también acerca de Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, tanto lo que sería la doctrina de Dios, porque a quien se presenta, como también lo que es la doctrina de antropología. El ser humano tiene que poner a disposición cuerpo, mente,
sería cuerpo, alma, la mente, y el espíritu, a lo que sería un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Entonces es tanto lo que es la doctrina de Dios como también la doctrina de antropología. También Dios ama a los hombres. ¿Eso dónde está? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cristo nos sigue amando el día de hoy? Claro que sí. Aún siendo pecadores el día de hoy, claro que sí. Entonces, como uno de los atributos de Dios es acerca del amor, acerca de la doctrina de teología, acerca de la de Dios, también la doctrina de Cristo, la salvación en Cristo, ¿verdad? Él es el Señor de todos, Romanos capítulo 10, versículo 9. Él es el Señor de todo, ¿verdad? Y es ahí en donde decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y después nos dice en el versículo 13 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acerca de la doctrina de Cristo. También Cristo es sujeto a tomar sobre sí la semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible, ¿para quién? Para la ley, yo creo que ustedes ya lo vieron, era imposible que la ley, ¿verdad? Nosotros pudiéramos estar cumpliendo todos la ley, ¿verdad? No nada más los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos que se nos explica ahí, que pudiéramos nosotros cumplir. Nadie lo puede hacer, pero dice aquí en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que no podíamos cumplirlo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó ¿a quién? Al pecado en la carne. Quiere decir que es en semejanza, parecido a, porque tenía el cuerpo de hombre, pero era sin pecado. Él nació sin pecado, creció sin pecado, y entonces fue a la cruz del Calvario sin pecado, pero él murió el justo por los injustos. Así que es acerca de la doctrina de cristología, hermano. También tenemos la doctrina de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, acerca de Romanos 8:26, hermano. Romanos 8:26, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede ¿por quién? Por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que intercede por nosotros, verdad? Aquí podemos nosotros entender y comprender, ¿verdad? Intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, hermano. Ahora bien, no equivocarnos, hermano, y entenderlo correctamente, que nuestro abogado, aquel que está ya en el cielo, al lado del Padre, que es en el mismo nivel, no que está abajo, sino es en el mismo nivel, porque Él es Dios, es el Señor Jesucristo. Él aboga por nosotros día y noche. Entonces hay que tener cuidado con ello, pero el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, que está aquí con nosotros, que Él es el que nos guía, Él es el que intercede por nosotros, hermanos, con gemidos indecibles. Ahora bien, nosotros, cuando nosotros oramos, hermano, Él toma las oraciones de nosotros y la lleva a Dios, pero no es así como nosotros lo decimos, sino que lo va cambiando de modo que pueda estar presentándose delante de Dios, y eso lo podemos comprender más adelante. También acerca del Espíritu Santo, sus características, que son espíritu y es santo. Capítulo 1, versículo 4, hermano. Capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, hermano, esto es algo que es clave, hermano, porque mucha gente me ha dicho, oiga, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre los testigos sin Jehová y ustedes? Bueno, la situación es esta, que los testigos, ellos hablan acerca de una fuerza activa. Nosotros entendemos bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios, pero hay una situación, que son dos características de Dios, lo que es espíritu y lo que es santo. ¿Quién es espíritu? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son espíritu. ¿Quién es santo? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son santos. Entonces, ¿quién es Espíritu Santo? Son los tres. Entonces, los tres son Espíritu Santo, hermano, porque son las características. Por eso es que Él no vino a dar su nombre y para dar a entender a nosotros su nombre, sino que Él vino a dar testimonio de aquel que lo envió, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, por lo tanto, tenemos que nosotros entender que el nombre del Espíritu Santo no es nombre, sino más bien es las características. Por eso es cuando nos dice el Espíritu de verdad, el Espíritu
nos marca también el Espíritu de Cristo y otros tantos, hermano, en lo que es la doctrina de neumatología. Ahora bien, la doctrina del hombre. Romanos capítulo 5, hermanos, Romanos capítulo 5, y entonces en el versículo 12, que hace la comparación de Adán y Cristo. Obviamente, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Antropología, un hombre, que nosotros entendemos que ese hombre es Adán, que es el responsable. Por eso es que no tuvo nada que ver José con lo que sería el nacimiento del Señor Jesucristo en la concepción, sino es por el Espíritu Santo, porque el hombre, hermano, llevamos y portamos lo que sería el pecado. Entonces, hermano, aquí nos habla en esta doctrina que el hombre pecó, hermano, Adán, y pasó ese pecado a todos los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables, hermano. El ser humano ahora tiene el pecado y por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces una concepción sin pecado, hermanos, y entonces vino con el Espíritu Santo, con esta María, y pues bueno, nosotros entendemos que es sin pecado el Señor Jesucristo. Después ahí nos muestra acerca de Cristo. ¿Qué tenía que hacer Cristo? Encarnarse. Ahora, Él se volvió hijo. Él se volvió hijo, el Señor Jesucristo. En la eternidad pasada no había lo que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos son Dios, hermano. Se nos da a entender a nosotros como seres humanos esa porción, esa palabra, para que nosotros lo entendamos. Pero Él es Dios, y cuando viene hacia la tierra, hermano, acerca de Él se hizo hombre, hermanos, y entonces entró aquí, hermano, y vivió nuestra vida. Antropología, hermano, la doctrina del hombre, Él fue sin pecado, Él pasó hambre, pasó sed, cansancio, etcétera, y llegó hasta la cruz del Calvario, hermanos. Entonces, todo ello, ahora me falta más tiempo para hablarles de más. Aquí nosotros encontramos la doctrina de lo que es amartiología, que es la doctrina del pecado, hermano. El pecado tuvo un origen ahí en Romanos capítulo 5, 12. El pecado heredado se transmite de una generación a la próxima, Romanos 5, 12. Nadie es justo como ser humano, Romanos 3, 10. Todos somos pecadores, somos muertos al pecado, la paga del pecado es muerte, conocimiento del pecado por medio de la ley, Romanos 7, 7. Ese sí quiero que ustedes observen, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y hace las preguntas, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque mucha gente dice, no, la ley, no me hables acerca de la ley, eso es pecado. La ley no es pecado. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, hermano, ¿qué es lo que se pone? La ley de Jehová, la ley de Dios, hermano, y nosotros ahora entendemos qué es lo que estamos quebrantando. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Acuérdese, hermano, acerca del pecado. El pecado es infracción de la ley de Dios. No es nada más hacer lo malo, sino también no hacer lo bueno. Por lo tanto, hermano, nosotros aquí nos habla y nos dice que la ley es buena. La ley es buena, pero para nosotros que somos pecadores es mala porque nos condena, porque nosotros todos somos transgresores de la ley. Ok, después dice la doctrina de la iglesia, Romanos 16. Ahí Romanos 16, 6, que eso ya lo van a estar viendo para la próxima semana, dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo, os saludan todas las iglesias de Cristo, eclesiología, hermanos, y pues bueno, la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Ahora, hermano, hay un título en el cual a mí no me gusta y es acerca de la iglesia universal. A mí no me gusta, hermano. Realmente somos una iglesia, ¿verdad? Local, en el cual, hermano, nosotros entendemos que cada uno de ustedes que va a su iglesia, que es preparado por su pastor, por los líderes ahí en su iglesia, hermano, entonces tendremos que dar cuentas a Dios. Ahora bien, hermano, hay muchas de esas significados de palabras que a mí no me gustan por la cuestión del término que se da.
Ahora bien, como también pues la Iglesia Universal pues se estaría confundiendo con lo que es la palabra católico, que católico significa universal. Entonces nosotros no pertenecemos a ello, ¿verdad? Por eso es que nosotros no somos protestantes, hermano. Nosotros nunca protestamos en contra de la Iglesia Católica. Después nos dice acerca de ello, de eclesiología, hermano, la primera dispensación llamada inocencia, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver lo que sería Génesis capítulo 3, versículo 24. Permítame, déjeme ver aquí nada más. En el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdese entonces, hermano, en capítulo 5, versículo 2 en adelante, lo que nos va a hablar acerca de, en Génesis, acerca de en el estado de inocencia que tenía este Adán y varona, para después, hermano, ser nombrada varona como Eva. También la doctrina de la salvación, hermanos, que somos, y este pasaje también, en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Se acuerdan, hermano, que le dije? La palabra principal, central de todo lo que es el libro de Romanos es la palabra justicia. Justicia, ¿verdad? Y sus variantes. Entonces, miren, aquí nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados, siendo declarados rectos, sin culpabilidad, delante de Dios, de manera gratuita, por su gracia, pero se tuvo que pagar un precio mediante la redención que es, ¿verdad?, en Cristo Jesús, mediante lo que es el sacrificio que Él hizo. Es impuesta sobre nosotros. Ahora nosotros somos declarados sin pecado, sin culpabilidad, pero alguien tuvo que pagar el precio por nosotros, que fue el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ahí se puede entender acerca de la doctrina, hermano, de la sustitución, acerca de la imputación y de otras tantas doctrinas con respecto a la justicia, hermanos. Ahora bien, me falta... Ya voy a terminar, hermano, no se preocupe, en verdad. También nos dice, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 26, 8:26, que nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo interceda por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quienes, por los santos. Esto es que Él intercede por nosotros. Y vamos a capítulo 15, hermanos. Ahí el Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones, Él intercede por nosotros. Él intercede con gemidos indecibles. Él escudriña los corazones de nosotros, hermano. Y entonces dice en el capítulo 15, versículo 18, porque os haría hablar, no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, Él es el que actúa sobre nosotros, el Espíritu Santo, el mismo que actuó con este Pablo para poder dar esas enseñanzas con poder, con palabra, testimonio. Es una carta que les envían a ellos, dando a entender que lo que ellos estaban realizando y haciendo como apóstol era verdad, era cierto, y que ellos habían observado y lo habían visto en él y en otros hermanos. Después nos dice, versículo 20, y de esta manera que me esforcé a predicar el evangelio. Pablo se esforzaba en predicar el evangelio. Nosotros llegamos a 200 miembros y ya no necesitamos esforzarnos por más. O llegamos a 500. Hubo una predicación donde escuché que decían, si tú no tienes 500 personas en una iglesia, entonces no es una iglesia. Y yo le decía, pues mira, fíjate, hay muchas iglesias aquí en el Nuevo Testamento que no llegaban a esa cantidad, pero se esforzaban en predicar a Cristo, porque ellos salían e iban y no los juntaban para sí, sino que iban estableciendo misiones, en este caso iglesias,
¿verdad? Donde se predicara la palabra de Dios, y ahí estaba el Espíritu Santo, el que los dirigía, el que los guiaba. Y aquí en la iglesia de Roma los está dirigiendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay conflicto entre los dos? ¿Por qué si los dos son hermanos? ¿Por qué si los dos han sido salvos por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo? ¿Por qué hay un conflicto entre esos dos grupos, entre judíos y gentiles? Y entonces, hermanos, dice aquí en el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, que dice, entenderán. Y entonces nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de Dios. Aún aquí, hermano, les vuelve a referir acerca de que es necesario predicar el evangelio, llevar la palabra de Dios, hacer obra de eso, de evangelista, hermano, de llevarles y enseñarles. Uno pensaría, no, pues yo ya estoy aprendiendo para que no salga a las calles, que esos vayan los hermanos que son ignorantes. No, hermano, es parte de ser un verdadero cristiano, aquel que da un testimonio de Jesucristo, de lo que ha hecho por mí, entonces yo lo comunico a otros. Y es cuando dice en el versículo 22 en adelante que Pablo se propone ir a Roma. Ahora, hermano, él quiere establecer una misión, una base que sería en Roma, para que entonces de ahí pudiera irse más fácil hasta España y a todos estos lugares, siendo la sede en Roma, que hablaba acerca de, no como en la iglesia católica, sino una de las situaciones de donde pueda él llegar y de ahí movilizarse para diferentes lugares. Y esto es alcanzar hasta aún en España, hermanos. Era lo que era la intención del apóstol Pablo. Ahora se nos dice que posiblemente sí fue adelante, pero no hay un registro en la Biblia aquí que nos pueda decir que sí. Pero hay veces que la comunicación entre algunos historiadores puede decir que sí pudo llegar hasta España. Ahora bien, hermano, él lo que quiere dar a entender con esto de que va a ir a España hasta ese lugar es que, imagínense, si ustedes están en conflicto y yo llego con ustedes, en vez de que yo pueda estar zarpando, pueda estar haciendo mi viaje hasta España con tranquilidad y es más, con ayuda de ustedes, ahora tengo que resolver problemas de ustedes, que hay un pique entre ustedes, los judíos y los gentiles. Entonces debería de ser una iglesia unida para que cuando yo fuera, entonces ustedes me sostuvieran para entonces llegar hasta España y así poder hablar de la palabra de Dios hasta esos lugares. Entonces, hermano, si se da cuenta, cuando hay una iglesia que está con desorden, con muchos problemas, el evangelista, el pastor, el misionero que llega, pues en vez de estar dando en comunicar un mensaje para un crecimiento espiritual, muchas veces, hermano, cuando él está predicando, la gente está renuente al mensaje. ¿Quién se cree él? ¿Quién está diciéndole esto? De seguro el pastor le fue de chismoso, etcétera, porque no tienen un buen espíritu. La gente está hablando Dios a través de su palabra, a través de su siervo, pero no llega a los corazones porque ellos están cerrados, porque andan en conflicto entre ellos mismos. Así como va a llegar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Se necesita tener un buen espíritu, tener un amor fraternal y así poder ir creciendo juntos en la palabra de Dios para que cuando yo llegue podamos ir hasta España y testificar, compartir y hablar del evangelio. Por eso les vuelve a recordar y a cimentar con las doctrinas bíblicas. Esa gente que dice que las doctrinas, que acerca de la enseñanza de la palabra, no, mejor que Dios nos hable a ver a cómo Dios nos da a entender, ¿verdad? De repente ahí la Biblia y la abrimos en donde sea, al fin y al cabo es palabra de Dios. Están equivocados ellos en un entendimiento en el cual es de no creyentes. Nosotros tenemos que estudiar para estar firmes en lo que nosotros estamos creyendo, para enseñar a otros de la palabra de Dios. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejarle, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que debemos de ser una iglesia unida. Ahí con mis hermanos en sus diferentes iglesias locales, que tú les bendigas, Señor, y que puedan estar ellos cooperando
para que haya un compañerismo, que haya un amor fraternal entre las iglesias y así poder llevar el mensaje, la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos y aquellos que tienen alguna necesidad o tienen alguna enfermedad. Señor, que tú les sanes y también que les muestres acerca de esta prueba, qué es lo que tú quieres para sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición. Vamos a terminar la sesión. Les voy a dar 5 minutos para que tomen agua y todo. Y ahorita en el grupo comparto el otro link para la sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Vamos a terminar esta sesión.